Señor te bendice. Omitimos comentar en el comienzo que desde ayer está Esteban en casa. Le dieron el alta ya, para la gloria de Dios. Agradecemos a todos los que estuvieron orando y nos sorprendemos por la rapidez de la sanidad y la evolución y todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Así que le damos las gracias al Señor. Y oramos porque tiene todavía un proceso de rehabilitación por delante que será largo y fructífero, como fue hasta ahora toda la parte de su internación. Le agradecemos ahora porque puede estar en su casa con su esposa Daniela y vamos a levantar oración para que el Espíritu Santo lo atraiga nuevamente, a él y a Daniela. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y si tenés a alguien que tenga justo en tu corazón en este momento que querés que el Señor lo atraiga, creo que es buen momento para orar por él. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te agradecemos por la vida de Esteban, te agradecemos por la vida de Daniela. Señor, ellos, especialmente Esteban, te ha conocido y Daniela sabe de vos y te pedimos que los atraigas. Señor, no en vano suceden estas cosas y no en vano pusiste tu mano de manera milagrosa sobre él y te pedimos que lo atraigas a vos, Señor, que puedan tener una vida plena en vos y que puedan ser restaurados a tu casa y a la relación íntima con vos. Y Señor, oramos por nuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas, padres, sobrinos, nietos, amigos y aquellos que te conocen y hoy no están en tus caminos y no solo en tus caminos, Señor, no tienen relación con vos. Te pedimos que les atraigas. Los que están en pecado, Señor, que les traigas convencimiento de pecado. A los que cometieron errores, que les muestres el camino de vuelta. A los que se han enfriado, se han ofendido, o hemos dañado, o hemos cometido errores con ellos, te pedimos que tu manto de amor cubra esa multitud de errores y de pecados, y que les atraiga, Señor. Nosotros quebrantamos todo orgullo en la vida de las personas, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que habla a sus mentes y a sus corazones, nosotros lo cancelamos ahora, en el nombre de Jesús. Y tu Espíritu Santo, el poderoso, les atrae. Y te agradecemos por aquellos que algún día estuvimos ahí y nos trajiste de nuevo. Tantas gracias, Rey, te damos, porque quebrantaste nuestros corazones. Y te damos las gracias desde antes, desde verlos entrar a tu casa nuevamente. Te damos las gracias por lo que vas a hacer. Amén y amén. ¿Estás preparado? ¿Sí? El síndrome de desorden postraumático, lo voy a hablar acá a la licenciada. El síndrome de desorden postraumático es algo que nos puede pasar a cualquiera de las personas luego de vivir momentos difíciles, traumáticos, accidentes, muertes, rupturas de relaciones. Y consiste más o menos en que seguís viviendo un estrés, seguís viviendo temores, a pesar de que las cosas ya pasaron. El accidente ya pasó, la muerte ya pasó, la situación ya pasó, a vos te queda un desorden posterior a ese trauma, ¿no es cierto? Y más allá de que el peligro sucedió y ya pasó, nos quedan esos temores o esas preocupaciones. La mayoría de las personas, o muchos de ellos, caen en depresión, como dijimos antes, esa preocupación constante por si me va a volver a pasar nuevamente. Y hay personas que se refugian en drogas, en alcohol, en familia, en trabajos, en hiperactividades. Hay gente que se refugia en malas decisiones. Entonces,
por crisis, por accidentes, por enfermedades o muertes, básicamente uno pierde el equilibrio emocional, que tan desequilibrado está a veces, ¿no? Vos sabés de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuántos pasaron por ahí? Bien. Algunos, en ese momento lo que es estable, uno no lo puede ver estable y se vuelve todo inestable. Parece que uno va a perder todas las cosas. Unos comen, se dedican a comer, otros duermen, otros se dedican a trabajar, otros se encierran en sí mismos, otros se meten en el auto, lo arman y lo desarman 50 veces, otros se van y se encierran con la música, otros salen todo el tiempo. El tema es aferrarte a algo que te dé como una seguridad, ¿no es cierto? Y a la larga estamos intentando aferrarnos a aquellas cosas que perdimos. Porque en el accidente perdimos algo, porque en la relación perdimos algo, porque con la muerte la persona no está. Y tratamos de normalizar las cosas. Uno trata de buscar la seguridad, ¿viste? Entonces va a visitar a la abuela y le pide que le haga el puchero que le hacía cuando era pibe. Y yo me doy cuenta que en determinadas crisis de mi vida, momentos difíciles, me encuentro cantando himnos de mi niñez. Es muy llamativo eso. Yo cuando estoy cantando himnos de la niñez me doy cuenta que estoy en algún problema. ¿Sí? Que estoy intentando encontrar un refugio, un lugar seguro en eso. ¿Sí? Algunos extrañan, ante una crisis así, extrañan un trabajo viejo y dicen, si pudiera volver ahí, o la iglesia de la infancia, de la adolescencia, cosas que uno tiene como idealizadas en la cabeza. Pero el tema es que las personas, cuando nos pasa eso, estamos mal y tomamos malas decisiones y a veces somos incapaces de enfrentar las situaciones que tenemos por delante. No hablamos de otros, hablamos de nosotros. ¿Estás acá? Hablamos de nosotros, de las cosas que nos pasan. Pues esto no le pasa a la gente que no conoce al Señor. Esto nos puede pasar a todos. Todos estuvimos ahí. Algunos, hoy los que están sentados acá, sin duda estarán ahí. Sencillamente a veces no lo pueden ver, no se dan cuenta, se esconden en eso, como si estuvieran bien, pero no están, como me ha pasado a mí, esconderme como que estoy bien y yo me doy cuenta que no después. Cuando uno cae, uno se da cuenta que no estaba bien, que estaba desequilibrado en algo. ¿Te pasó esto? ¿Ah? El tema es que nos enfrentamos como la raíz del problema y enfrentar la raíz del problema es volver a Jesús. No hay forma de resolver el tema si no es volviendo a Jesús. De todo nos saca Cristo. Absolutamente de todo nos saca Cristo. Si no es por Jesús, nuestras vidas estarían total y absolutamente perdidas. Entonces seamos honestos, nos pasan estas cosas, nos cuesta reconocerlas, y eso es lo peor, porque incluso cuando las reconocemos, nuestro orgullo nos impide volver a Cristo y decir, sí, estoy mal, estoy comiendo demasiado. Pero comer no por la costumbre, sino que te refugiaste ahí. ¿Sí? Todos los viernes el asado, todos los viernes el fútbol, todos los días cada vez más la música y cada vez más el amplificador más fuerte y cada vez más ir a buscar a mis hijos y cada vez más meterme más en el estudio y cada vez más meterme en el trabajo. Hasta encerrarte en un ministerio te puede pasar. Encerrarte en esto de servir al Señor para alejarte de los verdaderos problemas que estás viviendo. Eso es un problema de todos, ¿eh? Yo no señalo a nadie porque nos ha pasado a todos. Podemos pasar por ahí. Y solo Jesús puede sanarnos de eso. Solo Jesús nos va a sanar de eso. Solo Él nos va a restaurar a un nuevo tiempo y mejor que el que teníamos antes de esa situación que pasamos.
Los que hemos pasado por enfermedades, algunas casi terminales, los que hemos pasado por muertes de familiares, los que hemos pasado por pérdidas distintas, económicas, pérdidas de amores, pérdidas de relaciones, pérdidas de situaciones, de momentos en la iglesia. ¿Viste que perdés momentos en la iglesia? ¿Sí? Y los añorás. Bueno, todos necesitamos siempre volver a Jesús, porque solo Jesús va a resolver esos temas. ¿Estamos ahí? Yo podría terminar este mensaje y ya el Señor te habló en esta mañana. Pero vamos a seguir un poquito más, ¿te parece? Vamos a leer en Juan capítulo 21, siguiendo una línea de pensamiento que trajimos desde las últimas 2 semanas, en que habíamos declarado que la obra de Cristo, Jesús, en la cruz está completa y que Dios tiene planes para nosotros. Pero más allá de los planes están estos problemas. Están estas situaciones que nos detienen, están estos desórdenes que nos pasan después de los traumas, de las dificultades que tenemos. La semana pasada parte del desarrollo de la palabra tenía que ver con la actitud de Pedro, y vos te acordás cuando Pedro se encuentra con el Señor y en la última cena el Señor le dice, mira, no te hagas problema, vos, el diablo nos pidió poder zarandearlos y yo he pedido por ti. Así todo, Pedro, ¿qué hace esa noche? Pedro esa noche lo niega. Y Pedro empieza Pedro y otros tantos empiezan con un profundo desorden postraumático. ¿Sí? Juan capítulo 21, el último de los capítulos del Evangelio según San Juan, del versículos 1 al 19, vamos a leer, dice, después de esto, ¿qué es después de esto? Jesús había resucitado, se había presentado 2 veces, han pasado casi 10 días y Jesús aparece 2 veces. Una aparece el primer domingo, vos te acordás, están ellos juntos, resucita, aparece en el lugar donde ellos están reunidos y después, una semana después, durante una semana desaparece y una semana después vuelve a aparecer en el mismo lugar. Esto es para los que se congregan una vez cada 15 días, ¿viste? El Señor viene y vuelve y Él está, ¿viste? Vos venís y Él está. Entonces, viste que algunos no habían estado, ¿no? Que no creían, como Tomás. Bueno, es como el que se congrega cada 15 días y viene y se encuentra con que Jesús está nuevamente ahí. Es una bendición. Jesús siempre aparece en todos lados. Y después desaparece Jesús. Entonces dice así, después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nosotros vamos contigo, respondieron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Creo que es la primera pesca verídica esta. Los 153 eran en serio y eran grandes. ¿Sí? Es la única vez que un pescador puede contar algo y yo le creo. ¿No te pasa eso? Yo creo que eran 153 y que eran bien grandes. Entonces Jesús les dice en el versículo 12, dice, vengan a desayunar, le dijo Jesús. ¿Vieron qué tierna esta imagen, esta situación? Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor.
Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirá y te llevarán donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto, añado yo: sígueme. Me encanta este pasaje. Los discípulos estaban en medio de una situación traumática. ¿Estamos? ¿Volvemos ahí? Tal vez Pedro haya sido sin duda el más afectado, porque estaba en una situación traumática. Ubiquémonos, el maestro al que habían seguido durante 3 años, el que había hecho milagros y les había enseñado un montón de cosas, no había cumplido las expectativas que ellos tenían. ¿Cuáles eran las expectativas que ellos tenían? Que el maestro se coronara rey y que los liberara del imperio romano. Él no había hecho eso, pero sí había resucitado y había aparecido un par de veces nada más. Yo quiero que te ubiques. Te pones contento porque resucita, pero no hizo lo que vos estás esperando. Y después vino un día, y después vino otro día, y después no vino nunca más. Desaparece. Ellos estaban en problemas. Quiero que nos ubiquemos en otras cosas. Ellos habían dejado sus trabajos. Varios habían dejado la familia. Varios ya no tenían sustento, entonces no sabían qué hacer. Se les había cambiado la vida, y cuando ellos habían jugado por algo, de golpe descubren que eso por lo que se habían jugado ya no está. No hay un lugar donde hacer pie. Y encima, si volvemos a Pedro, Pedro había negado al Señor. Entonces, dentro de la cabeza de Pedro, yo quiero que te ubiques un poquitito, ¿no? Es como haber dejado el estudio, haber dejado el trabajo, haber dejado la familia, haber tenido una vida distinta todo el tiempo, creer que Dios va a hacer algo con eso, de golpe muere. Y el último recuerdo que tengo en la cabeza es que lo último que hice por el maestro fue haberlo negado y me miró y me fui a llorar amargamente. Entonces, Pedro dice: vamos a pescar. Quiero aclarar algo, la pesca no es un pecado, ¿estamos? Pedro se va a pescar, pero en Pedro es un indicativo de decir: bueno, me voy al lugar donde estuve toda mi vida, me voy a hacer lo que hice siempre, me voy a comer, me voy a cantar el himno de mi infancia, me voy a tocar música, me voy a escuchar Sui Generis de nuevo. Pedro vuelve a luchar con lo que luchó siempre. Él siempre volvía a la barca. Vos en situaciones de la vida de Pedro, a lo largo de los evangelios, descubrís que él siempre se vuelve al barco. Siempre lo encontrás en algo raro, siempre se va a la barca. Y todos, esto nos pasa. Hay cosas en las cuales vos y yo, cuando nos encontramos con Jesús nos cambió, nos sanó. Nos liberó en forma automática. Y hay cosas con las cuales luchamos siempre. Hay caídas que repetimos constantemente y pulseadas que tenemos con el Señor o con situaciones que las luchamos todo el tiempo. ¿Te pasa esto o no te pasa? Y vos decís: otra vez lo mismo. De tal y tal cosa el Señor me liberó. Pero esto parece que es, como hoy decíamos, el aguijón en la carne, ¿viste? Otra vez a la barca, otra vez esto, otra vez el monstruo. Te peinaste y un día vas al espejo y estás otra vez con los pelos levantados. Entonces,
parecemos espirituales, de hecho somos espirituales, pero a veces no lo somos tanto. Y muchas veces volvemos a caer en lo mismo. A mí me quedo tranquilo que hasta Superman tuvo kriptonita. Siempre, hasta los superhombres y supermujeres tuvieron algo que los debilitaba. Y está bien, es la vida cotidiana. Es lo que nos pasa. Si vivimos a espaldas de esto, es lo peor que nos puede pasar. Si no nos damos cuenta en qué situaciones caemos, si no nos damos cuenta cuál es nuestra kriptonita, estamos en el horno. Porque vamos a ir a comer kriptonita todo el tiempo, aún los Superman. Hablando de Superman y kriptonita, ¿todos entendemos lo que estoy diciendo? Que era el elemento que le hacía perder la fuerza a Superman, ¿sí? Ayúdenme a ver si no te tengo que poner otro ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ok. Volvamos a Pedro. Las últimas frases que Pedro cruza con Jesús es cuando Jesús le dice, Simón, Simón, mira que el diablo nos pidió permiso para zarandearlos, pero yo he pedido que tu fe no caiga. ¿Te acordás de eso? Y cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A mí me encanta esto. Porque no le dice si volvés a mí. Le dice cuando vuelvas a mí. Jesús no tiene la más mínima duda de que Pedro va a volver. Y tampoco tiene ninguna duda de que si volviste es porque te fuiste. ¿Sí? Funciona así. Entonces, Jesús sabía que Pedro iba a estar de vuelta. Ahora, Pedro tendría que darse cuenta que tenemos que volver a Jesús. Porque es cuando vuelvas que las cosas cambian. Porque es cuando volvemos al Señor, es cuando volvemos a tener la intimidad con el Señor que las cosas realmente encajan de nuevo con Dios. Voy a volver a ser pescador de hombres cuando vuelvas a mí, le dice Pedro. Estamos acá, ¿no? Entonces, dicho estas cosas para que nos volvamos a ubicar en la mente de Pedro y qué era lo que estaba pasando en los discípulos, quiero que volvamos a este tema de la barca, ¿no? La barca era el lugar seguro de Pedro. La barca era su lugar de refugio. Jesús le había dicho a Pedro que él sería pescador de hombres. Pero Pedro, ¿los hombres dónde se pescan? ¿En el agua o en la tierra? En la tierra, ¿no? Bueno, Pedro volvía a la barca siempre. Es pescador de hombres, pero voy a la barca. ¿Y la barca dónde funciona? En el agua. Yo me pregunto, ¿no? Si creemos que lo que Dios nos dijo va a suceder, ¿por qué nos seguimos aferrando a algunas barcas? Si creemos que Él va a hacer lo que dijo, ¿por qué nos seguimos aferrando a alguna de esas cosas? Yo sé por qué. Por si no sale. Y por si Dios en una de esas se equivoca y no fue tan cierto lo que nos dijo. ¿Te pasa esto o no te pasa? ¿Cuál será tu barca y cuál será mi barca, no? Yo conozco alguna de las mías. Lo bueno es cuando confiamos en el Señor y que Él va a cumplir las cosas que Él dijo que iba a hacer. Vamos a avanzar con el mensaje. Necesitamos salir de los lugares de refugio que vos y yo tenemos. Vos y yo nos aferramos a cosas, a lugares, a situaciones, a personas, insisto, por si en una de esas no se cumple lo que Dios dijo. Y eso lo único que termina mostrando es lo que nosotros desconfiamos de Dios. Entonces tenemos que salir de aquellas cosas. ¿La barca qué es? La barca es aquel lugar de alivio, aquel lugar que me hace sentir seguro, el supuesto salvavidas que me permite mantenerme adelante con las cosas, ¿no? El lugar donde me escondo cuando estoy traumatizado, el lugar donde acudo cuando estoy enojado, cuando estoy ansioso, cuando estoy temeroso, ahí voy. ¿Cuántos van a la comida? Comida, bebida,
pasa por la boca, digamos. ¿Sí? Vamos ahí. Ansiedad, chocolate. ¿Cuántos ansiedad significa chocolate? ¿Viste? Chocolate, cigarrillo, alcohol en exceso, comida en exceso. ¿Sí? ¿No te pasa esto? ¿Nunca te agarraste un día, estás nervioso y sabes que esa noche vas a tener una cena suculenta? ¿Sí? No es como ahí, no es nuestra barca. El problema no es la cena, el problema no es el chocolate, el problema no es el alcohol, el problema no es ni siquiera ese cigarrillo. ¿El problema cuál es? El problema es que yo lo estoy usando como una barca, estoy usándolo como mi lugar seguro, el lugar que va a calmar teóricamente mis ansiedades. No es en sí mismo algo malo, sino que transformamos eso en un lugar de escape. Y tenemos que salir de ahí. Ahora, nadie quiere que se meta en nuestras barcas, ¿no? Nadie quiere que se metan con nuestras barcas. La cocina, el auto, la computadora, no son malas. El trabajo, no te metas, estoy trabajando. Vos que estás casado sabés que funciona así, ¿no? No, tengo que ir al galpón. Hace 7 horas que estás cocinando, necesito estar en el horno. Claro, estamos en el horno, nos mantenemos en el horno. Ya te estás encontrando, ¿no? Con qué es lo que te pasa. Todos tenemos o han tenido barcas. La barca de Abraham se llamaba Lot. ¿Sí? La barca de Moisés era Aarón. Era la persona con la que se sentía seguro. Y a veces nosotros tenemos personas con las cuales nos sentimos seguros. Y está bien, hasta que eso nos termina alejando del propósito de Dios para nuestra vida. Yo me siento seguro con Marcela. Yo me siento seguro con mis hijos. Yo me siento seguro con muchos de ustedes. Me siento seguro con mi labor pastoral. Me siento seguro en casa. Me encanta volver a casa. El tema es cuando eso hace que yo me aleje del Señor. Entonces, tengo que aprender a salir de ese lugar. Los lugares de refugio se pueden transformar en lugares peligrosos porque parece que nos hacen bien, pero en realidad nos están alejando de Dios. Porque, insisto, no está malo el trabajo, no está malo el estudio, no está malo enfocarnos en algo. El tema es cuando eso está haciendo que nos rajemos de Dios. Entonces, hasta mi matrimonio puede ser malo. Hasta unas vacaciones pueden ser malas. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es que yo me escape de Dios. El ministerio se puede transformar en un área de refugio, en el cual trabajo todo el tiempo, pero me aleja de Dios. Entonces, un día descubrimos, como Pedro, que los lugares seguros no son tan seguros. Él se va, pesca y no pesca un pez. Un pepino. Me pasa, me quedé con el pepino en la boca porque no hay pepinos en el agua, ¿no? No pesca un pez el tipo. Entonces un día él descubre que no sirve para nada estar ahí metido. Un día descubrimos que la comida no nos satisface. Un día descubrimos que la bebida no nos satisface. Que las 7 horas en la cocina o las 4 horas en el galpón no nos sirvieron para nada. Que el viaje ese que quisimos hacer para despejar nuestra mente, que nuestras vacaciones no nos sirvieron de nada. Que la casa nueva, que las cortinas nuevas, que la pintura nueva de la casa no nos sirvieron absolutamente de nada. Fuimos ahí y volvimos vacíos. Porque en el único lugar donde vos y yo vamos a estar completos es en Jesús. Porque tengo que salir del lugar en el que me estoy escondiendo. Qué bueno que está eso. Ahora, a veces nos esforzamos tanto en ese lugar que hasta nos pasa como Pedro. ¿Viste que Pedro estaba desnudo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Tuvo un ataque de nudismo? La gente no se pone desnuda delante de los demás. Pedro estaba, ¿viste? Tiraba la red, ¿viste? Vos te imaginas, permíteme. Situaciones irreales de la vida. Salís a hacer algo, ¿viste? Y te pusiste, y dale, ¿viste? Y va a la red, y va a la red, y va a la red. Y esto es lo que hice toda mi vida, y no me sale.
y que lo tiró de las patas. Y va a la red, y va a la red, y no sale nada. Y no sale nada. Y no sale nada. Agarra a Juan, agarra a Tomás, agarra y no sale nada. Y te entras a remangar y te estás sacando. ¿Nunca te desnudaste así? Yo lo estoy haciendo físicamente ahora, pero en muchas situaciones de la vida no nos sale, cada vez me embarro más, cada vez me desnudo más, cada vez intentando hacer aquello que antes me salía y me servía, lo sigo haciendo y termino como Pedro, desnudo delante de unos cuantos más, pescando, y el Señor, ¿dónde está? En otro lado, y yo vuelvo a estar siempre metido en mi refugio, desnudo, avergonzado y sin peces. Me parece genial que Dios no le permitiera pescar ese día. Creo que había como viste que el Señor es el dueño de todo le hacen caso, ¿no? Vos sabés que la tierra, las nubes, todo, si Él lo que dice se hace, ¿sabes? Yo me lo imagino al Señor, ¿viste? Venían los peces para la red, porque los peces estaban en el agua, y venían los peces para la red y le decían, ¡va para allá! ¡Va para allá! Y los peces, y ellos tiraban, ¿viste? Y el Señor, vos ahí, allá. Y todo ahí contra un costado, ¿viste? Y iban con la barca para ahí, Pedro cada vez más caliente, y tiraban, ¿viste? Y si algún cornalito, vos cornalito, allá, para allá. Así funcionaba. Y los peces no sabían por qué, pero jamás podían caer en las redes de Pedro y de sus amigos. Ahora, el que iba a ser pescador de hombres, ni siquiera puede ser pescador de peces. A mí el Señor me habló un montón de cosas esta semana con esto. Ya no te sale lo que Dios quiere que hagas y no te sale tampoco aquello para lo cual parece que fuiste creado. Ni peces de en serio pescamos y menos que menos pescar gente. Porque, insisto, la gente no se pesca en el lugar seguro ni en el refugio. La gente se pesca donde Dios nos manda. ¿Sí? Entonces, ahí está Pedro luchándolo. Pedro y los discípulos están volviendo en medio de la frustración. Vuelvo a esto, ¿no? Pedro se quedó sin el Señor, no lo ve más, lo negó, sale a pescar y vuelve. Más trauma imposible. Pedro tenía que estar recontra reenojado, recontra molesto. Pero escuchan una voz de alguien que les dice, tira la red para tal lado. No hay peor cosa que le digan al pescador que cómo lo tiene que hacer, ¿no? A ver los pescadores acá, ¿sí es así? No hay peor cosa que te digan, es como la cocinera que sabe hacer tanto y venga y le no, vos la milanesa la tenés y vos la mirás. A mamá le va a enseñar a hacer milanesa. ¿Es así o no es así? Está así, ¿no? Es como ¿cómo es esto que hacen ustedes? Las donas. Es el nombre fino, mira, las donas. Como que alguien les venga a explicar a ustedes cómo hacer las donas. ¿Ustedes cómo las mirarían? En serio, humildemente. No existís, no me venga a explicar lo de las donas. Entonces, no le puedes venir a decir a los pescadores dónde tirar la red. Están tan jugados que igual tiran la red, sucede una pesca milagrosa y ahí Juan, que es el tipo que vivía acostado en el pecho de Jesús, se da cuenta. ¿Quién sino Juan, no? Porque tenés que estar acostado en el pecho de Jesús para darte cuenta en cualquier situación quién es Él. Y dice, es el Señor. Y Pedro agarra la túnica, se la pone encima y se tira al agua y entra a nadar. Y raja, ¿viste? Tiene una reacción inmediata. ¿Por qué? Porque se da cuenta que se tiene que encontrar con el Señor del cual estaba huyendo. ¿Agarraste esa? Se dio cuenta que se tenía que encontrar con el Señor del cual estaba huyendo. Y es que en realidad todos necesitamos correr a Jesús para ser sanados en los momentos difíciles. Todos lo necesitamos. La barca no es el lugar de sanidad.
Jesús es el que sana. Y como estamos, sucios, transpirados, con olor a pescado, con olor a mar, con olor a chivo, alejados, pecaminosos, molestos, trabajados, cargados, desnudos, fracasados, escapados, todos necesitamos correr a Jesús para ser sanados. Y es lo que a veces nos olvidamos. Y creo que la restauración de mi vida va a pasar por otro lado. Y la restauración por el único lado que pasa es por Jesús, siempre. Siempre la restauración solamente pasa por Jesús. Lo que pasa es que muchas veces nos esforzamos durante mucho tiempo en permanecer alejados de Él. Y vos decís, ¿cómo que me esfuerzo por permanecer alejado de Él? Sí, hacemos esfuerzos para permanecer alejados de Él, porque los que conocemos al Señor, nos es más fácil estar junto a Él que estar lejos de Él. Pero nos esforzamos y hacemos fuerza y nos peleamos con nosotros mismos y con el Señor para no estar acerca de lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y nos pasamos mucho tiempo haciendo como que estamos bien. ¿Nunca jugaste este juego? Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, para la gloria de Dios. Yo estoy bien. ¿Pero te veo mal? No, yo estoy bien. ¿Por qué no venís a la iglesia? No, yo no voy porque pero yo estoy bien, La frase esa, yo con el Señor estoy bien. Bien, fuera del cuerpo, sin comunión, sin orar, sin lectura de la palabra, sin adorar al Señor, y estás como bien. Es una de las grandes mentiras de los que nos hemos apartado en algún momento. O viniendo a los cultos hemos hecho todo eso. Porque podemos hacer todo eso viniendo a los cultos, no leer la Biblia, no orar, no tener comunión, estar en el culto sin congregarme, ¿sí? De cuerpo presente, como dicen, ¿no? Son como las misas, hay unas misas, ¿no? De cuerpo presente, bueno, de cuerpo presente y el resto está afuera. El espíritu, el alma, la mente está afuera. Solamente viene el cuerpo. Hermano, necesitamos ir a Jesús y necesitamos rendirle cuentas a Él. Porque solo en Él, como Él mismo dijo, vamos a encontrar descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Ir a Él nos trae descanso y es solo el inicio del proceso de restauración que todos necesitamos. Insisto, esto no es para el que está en la nube de Valencia nube de Valencia, frase vieja. El que está rajado, esto es para vos y para mí, que podemos estar, insisto, sirviendo al Señor alejados de Cristo, o con tantos mambos en la cabeza que necesitamos, insisto, estamos tan traumatizados por un montón de cosas que necesitamos volver a Cristo y volver a la comunión con los hermanos, y volver al espacio de oración, y volver al espacio de devoción con Dios, y volver al espacio de Biblia, y el espacio en el que el Espíritu te vuelve a hablar todo el tiempo, como lo conociste tantas veces. Y es ahí donde vos y yo, cuando volvemos a Él para ser sanados por Él, ahí nos pasa que todos necesitamos ser tratados por Jesús. Y una cosa es volver a Él y otra cosa es ser tratado por Jesús. Jesús va a poner comida delante nuestro. Me encanta lo que hace Jesús. Tiene todo un proceso de restauración con Pedro y los discípulos, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Él empieza un proceso de restauración. Y va a empezar a traer a tu mente, como trajo a la mente de Pedro y a los discípulos, cosas buenas y cosas malas. Porque cuando uno vuelve al Señor, aún estando en la iglesia, cuando uno vuelve al Señor, y más si no estás, te vienen a la memoria las cosas buenas y las cosas malas. Y esto es un proceso de Dios. Porque
estoy siendo tratado por Dios. Porque no puedo haber estado alejado en mi mente o en mi corazón, volver y pensar que todo es como ayer. Es como que estuviste internado un año en algún lado, te fuiste de un año de viaje y volvés y vos querés que en tu casa todo esté igual. Y que en tu trabajo todo esté igual. Y que tus compañeros de estudio sean todos los mismos, tus vecinos estén todos los mismos y no se haya mudado nadie. Algo pasó en el medio. Entonces tengo que readaptarme en el proceso en el que Dios está tratando con mi vida. Entonces, insisto, va a traer cosas a la mente buenas y va a traer cosas a la mente dolorosas, todas necesarias para ser sanadas. Esto te sirve a vos, Paola, para tratar a tus pacientes. Creo que pasan por estas cosas ustedes, ¿o no? ¿Por qué? Porque a la larga, volvamos a Pedro y a Jesús. Jesús tiene un plan para con Pedro. Y si no pasa por el proceso de restauración y el proceso de trato con Jesús, él no va a llegar a ser nunca pescador de hombres. Entonces Pedro necesita ser restaurado. Y me encanta la escena que arma Jesús, porque Jesús no hace cualquier cosa. Jesús monta una escena esa mañana. Le prende una fogata. Yo, Pedro, miro una fogata y me acuerdo de las 3 veces que lo negué. Ve de nuevo una fogata y a Jesús. ¿Qué te trae a la memoria? La noche fatal. La noche en la que en el patio, delante de una fogata, en el patio del sumo sacerdote, él niega 3 veces a Jesús. La noche del mayor de los traumas de Pedro. Trauma del cual no había podido volver todavía. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un problema con Jesús personalmente o con una persona directamente, hasta que vos no te pones de acuerdo, lo mirás a los ojos y te pedís perdón o te perdonás o restaurás o restituís, vos sabés que nada es igual. ¿Es así o no es así? No hay reconciliaciones por Facebook, ni por Twitter, ni por WhatsApp. ¿Cómo son las reconciliaciones? Cara a cara, mirando, confesando y perdonando. Y el fuego está ahí, ¿viste? Y después, ¡pam! La última vez que Pedro comió pan con Jesús fue la última cena. La última noche juntos, en la que Jesús dijo, esto es símbolo del cuerpo que voy a entregar por ustedes. ¿Y qué? Y el pescado. Y yo me lo imagino a Pedro volviendo a pensar, el primer día que me lo encuentro estamos con los pescados y me dice, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Y ahora de nuevo estamos acá con los peces. ¿No te das cuenta que Jesús le arma el escenario para la restauración de Pedro? Demasiadas cosas se nos revuelven al interior cuando volvemos a Jesús. Y está bien. Son necesarias todas. Porque si no, no estamos volviendo a Jesús. Esa es la realidad. Cuando todo pasa tan light, no estamos volviendo a Jesús. Porque Jesús nos hace pasar por esos procesos. Lo hace pasar por el proceso de la fogata, que es reconocer su pecado y su miseria. Y todos tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra miseria cuando llegamos a Jesús. De eso se trata el arrepentimiento, ¿o no? Reconocer pecado y miseria. Es como cuando ¿cuántos se pelearon con su novio, novia, esposo o esposa alguna vez? Justo te salió esa. Fue un amén ese, ¿no? Entonces, gracias, ¿eh? Vieron que estamos armando escenas acá también, ¿no? Genial. Volvé, Roberto. Ayúdame, Señor. Cuando yo me peleé con Marcela, tuve que volver y dar la cara. Y escuchar con amor que ella me dijera,
Sí, pero esto y esto. Sin bronca, sin rencor, pero eso había pasado. ¿Estamos? ¿Es sanador eso? O lo lindo es, nada, no pasó nada, mi amor. ¿No pasó nada qué? ¿Hay que hablar o no hay que hablar las cosas? Porque si no, las cosas se repiten. ¿Sí? Entonces, la fogata era necesario. Reconocer el pecado es necesario. El pan era necesario. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el sacrificio de Cristo es suficiente. El pan me habla de que por ese pecado, por esa fogata, yo ya pagué. Fogata y pan. Pero fogata, pan y pescado. ¿Sabes qué? Vos te rajaste, fogata, yo ya pagué, ¿sí? Pan, pero quiero recordarte algo. Pescador de hombres. Hay un plan para vos. Todavía estoy empecinado con vos. Voy a hacer algo con vos. Vos tenés un llamado, vos tenés un destino, yo tengo un plan para vos. Así que quiero ponerte el pescado delante de las narices de nuevo. Y Jesús nos invitará a comenzar un camino de cambio nuevamente. Y el camino del cambio en este proceso de restauración de un montón de cosas, hermanos, siempre pasa por lo mismo y intentamos zafar de esto. Los períodos o procesos de cambio tienen que ver con pedir perdón, con restaurar, con devolver, con pagar los precios de la restauración personal, con las moratorias morales y espirituales. ¿Sí? No es pagar lo mismo, pero todos pasamos por moratorias en las restauraciones. ¿Sí? Ponele. Marcela me pierde la confianza. Yo tengo que pagar la moratoria. ¿Cuál es la moratoria? Estar, remar, llamar por teléfono. Gorda, mirá, estoy en la oficina todavía, estoy saliendo para allá. ¿Querés que vayamos a tomar algo? Estoy bien, no me pasó nada. ¿Se comprende, no? ¿Es una moratoria? ¿Es cara? Sí, es necesaria. Hay que pasar por ahí. Ofendí a Mariana. ¿Tengo que pagar moratoria? Paga moratoria. Tengo que decirle, Mariana, te ofendí. Necesito que me perdones. No, pero está todo bien. Sí, está todo bien, pero yo necesito que me perdones. Tengo que caminar por esto. Y yo sé porque te ofendí que vos no me mirás igual ahora. Me decís que sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo te ofendí. ¿Funciona así o no funciona así? Entonces necesito volver a ganarme ¿qué? Tu confianza. Entonces pago la moratoria. Y no está mal, está bien. Porque es el camino de la vuelta a casa. O el hijo pródigo, ¿cómo que hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo que dejar a los chanchos y volver a la casa. ¿Está el papá para abrazarlo? Obvio que papá siempre está para abrazar. Pero el hijo tuvo que venir, tuvo que sacudirse sus miserias y tuvo que darle la cara al padre. Y esa es parte de la restauración porque necesitamos en serio recordar la profundidad de nuestros pecados para disfrutar la grandeza del perdón de Dios. Te la repito, a ver si me sale. Necesitamos recordar la profundidad de nuestros pecados para poder experimentar la grandeza del perdón de Dios. Yo necesito que Marcela me diga, pero vos hiciste esto para experimentar el gran perdón. Tiene razón, mira lo que hice. ¿Cómo le falté el respeto de esta manera? ¿Cómo le contesté a Mari de esta manera? Entonces, cuando veo que ella me perdonó, descubro la grandeza del perdón de Dios en Mariana. Es una bendición eso. Es una bendición. Así que la próxima vez que tengas que pasar por el camino de la restauración y de la restitución y de la moratoria espiritual, hagámoslo aplaudiendo y dándole gloria a Dios, porque es necesario cada uno de estos pasos. Y tengo que reconocer. Este es lo del pescado, me encanta eso. Tengo que reconocer que todavía hay futuro en mí. Tengo que reconocer que el plan de Dios no se cayó porque yo me rajé. El plan de Dios es el plan de Dios. Decime amén. El plan de Dios es el plan de Dios. Y se va a cumplir. Aunque me rajé, aunque me fui, aunque pequé, aunque erré.
¿Sabes por qué se va a cumplir? Porque volví al Maestro, porque volví a Él, porque cuando hayas vuelto a mí, y volví, y ahí estoy en el proceso, y ahí está la fogata, el pan, el pescado, otra vez me vine con el... ¿A vos no te pasa esto que volvés y justo está predicando aquello que te dejó pendiente hace un año atrás y vos decís, no, otra vez, sí, otra vez? ¿Por qué? Porque hay que empezar por el pescado. Porque el pescado es para vos y para mí. Ahora, se da el desayuno y el desayuno se da en silencio. Yo te invito a que vuelvas a leer después todo el pasaje. Ellos desayunan. ¿Viste como esos desayunos después de una noche de pelea? ¿Sí? ¿Querés? ¿Sí? ¿Te ubicás, no? ¿La viviste esta? ¿No la viviste nunca? ¿Sí? O con una sonrisa, pero... ¿Sí? Bien. Se da en silencio. Pero en algún momento se termina el mate, ¿viste? En algún momento se termina el desayuno y hay que mirar a los ojos al que está del otro lado del mate. ¿Cuánto el Señor le está hablando, no? En algún momento Pedro se tenía que mirar a los ojos con Jesús. La última vez que Pedro miró a los ojos de Jesús se fue llorando amargamente. Pedro. Y terminó el desayuno. Para mí que estiraba, ¿viste? Le contaba las escamas y todo. Y en un momento se termina el silencio y ahora el Señor le habla a Pedro. Es como, ¿viste? Está todo bien, volviste a casa, volviste al laburo, volviste no sé qué, y agarra tu jefe y te dice, bueno, laburaste todo el día, che, ahora antes de... Vení que quiero hablar con vos. ¿Viste? Otra vez la reunión familiar, todo bien, ¿viste? Y de golpe viene tu suegra, tu suegro, tu hermana, y dice, che, antes de que vaya quiero hablar un ratito con vos. O acá, ¿viste? Te pasa en la iglesia, ¿viste? Se te acerca Roberto y dice, Marcelo, después quiero hablar con vos, ¿viste? Dice, yo pensé que ya estaba, ¿viste? Que estaba todo bien. Está todo bien, pero ¿qué? Tenemos que hablarlo, o no tenemos que hablarlo. Y ahí se da un diálogo maravilloso de Jesús. 3 negaciones, 3 preguntas. Otra vez. Es toda una escena. ¿Vos te das cuenta que es toda una escena armada por Jesús? ¿Para qué? Para restaurar a Pedro. Él no lo quiere destruir a Pedro, lo quiere que restaurar. Y va la primera pregunta. ¿Pedro, me amas más que estos? Él había dicho, aunque todos te negaren, yo jamás. Él se había comparado. Él había boconeado. ¿Viste? El domingo pasado hablábamos de los que éramos difíciles, ¿viste? Como Pedro. Él había dicho, che, yo soy mejor que todo esto lo de la iglesia. Todos juntos son geniales, pero yo soy mejor. Entonces Jesús lo agarra y le dice, ok, ¿vamos a hablar ese idioma? ¿Vos me amás más que todos estos? Ahora, esto lo van a entender más las mujeres que los varones. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, vos sabés que te quiero. Venga, por favor, ayúdenme. Preguntale a él, ¿me amás más que todas las mujeres? Vení acá adelante, por favor. Vení Marcelo. Vení. ¿Me amás más que a todas las mujeres de este mundo? Vos sabés que te quiero. Vamos de nuevo. Pero realmente... Ya estás enojada. Enojada. ¿Realmente me amás? ¿Realmente me amás? Te quiero. No me estaría contestando. Y vos estás re caliente. ¿La agarrás? ¿La agarraste? ¿La agarraste? ¿Me amás más que todos estos? Sí, te quiero.
Ok, vení de vuelta. Vengan, vengan, vengan. Dale una segunda chance. Ahora le vas a preguntar. ¿Me amas? Te quiero. Ya dejó de lado a las otras mujeres, ¿viste? Ya no importa más que estos. ¿Me amás? Te quiero. ¿Cuántos ya pelaron el sopapo a esta altura? En la primera, ¿no? ¿Ves? No soy capaz de decirme que me amás, yo te digo siempre que me amás. ¿No funciona así? ¿Ok? Bueno. No estoy inventando nada, estoy recordando. La tercera pregunta. Vamos con las tres de vuelta. ¿Me amás más que todas? ¿Me amas más que a todas las mujeres? Te quiero, te quiero. ¿Pero me amas más que a todas las mujeres? Te quiero. ¿Me querés? Vos sabés que te quiero. ¿Viste? Ya bajó, ya no eran más que todas las mujeres. Ahora ya no es me amás. ¿Ahora qué es? Está bien, vamos a hablar en tu idioma. Vamos a hablar en tu idioma. ¿Me querés? Y Pedro, viste, le dice, y vos sabés todo, viste. El bocón, el impetuoso, cuando se vio enfrentado. Y está bien, Pedro estaba hecho pomada. Pero Pedro, a la larga, él declara su amor, como puede. Él no se anima a decirle que lo ama más que a los demás. Porque ya le demostró otra cosa, ¿viste? Hasta Pedro se da cuenta que tiene que empezar el caminito de la hormiga despacito de nuevo. ¿Para qué voy a andar hablando si ya no me va a creer nada? Y está bien. Pero Pedro empieza con un te quiero. Y vos sabés que yo te quiero, ¿viste? Vos sabés. No sé cómo se empieza esto de nuevo, pero yo te quiero. No me animo a decirte que te amo. No me animo a boconar tanto. Pero vamos a empezar despacito. Vamos a empezar despacito. ¿Y no necesitamos empezar despacito? Siempre que volvamos a Jesús, porque de esto se trata, volver a Jesús, vamos a ser tratados siempre con amor, y con un amor cariñoso y con un amor firme, y vamos a entrar en un proceso de restauración. Y está bien, insisto, es necesario el proceso de restauración, pero también es necesario que aunque sea de nuestra manera, le empecemos a decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero. Yo me voy a ubicar, está bien, ya no voy a, viste, yo con vos me crucifico. No, arranquemos. Vamos a arrancar aunque sea en mi idioma. Y el Señor se va a agachar ahí y va a arrancar en tu idioma. Y es una bendición, porque es súper importante que vos y yo le declaremos al Señor nuestro amor. Pero el de en serio, no el de la adoración, ¿viste? En el que decimos cosas que a veces no creemos. ¿Me agarraste, no? Mi amor por ti es más dulce que la miel hasta que choco en la esquina y me olvidé. ¿No? Entonces, está bien. Y me encanta lo que Jesús hace, porque ante las tres respuestas, Él le extiende la confianza. Le dice, ok, apacentá, cuidá, alimenta a mis ovejas. ¿Viste que no le habla de pescado ya? ¿Te diste cuenta?
ya avanza, dice, bueno, estás preparado para otra cosa. No solamente vas a pescar hombre, ahora se trata de ovejas. Es que cuando vamos a Jesús, siempre que vamos a Jesús, y siempre que, insisto con esto, sin proceso de restauración y de restitución, va a ser imposible volver a conectarnos con Jesús bien. Vuelvo a esto, ¿no? Ofendí a Mari, yo no voy a volver a relacionarme bien con ella hasta que no pase por el proceso de la mutua confianza. ¿Es así o no es así, Mari? ¿Ok? Hasta que yo descubra y ella descubra que ya no nos tenemos que andar cuidando ni nada. Con el Señor es lo mismo. Vuelta a la confianza y vuelta a eso. Es necesario el proceso. Y creo que esto explica un montón de cosas que a veces nos conflictúan. Son necesarios los procesos, no son castigos de Dios. No es castigo de Marcela que ella me pida que todas las horas la llame o le mande un mensaje para ver dónde estoy. Es mi problema que yo me desaparecí 3 días de casa. Entonces necesito mandarle un WhatsApp una vez por hora. Y necesito decirle que la amo porque me desaparecí 3 días de casa. Entonces entro en el proceso. Cada vez que entro en ese proceso, el Señor va a volver a darnos lo que tiene para nosotros. Y lo más genial de esto es que ya no importó lo que pasó en el medio, a Jesús ya no le importó, no le importaron los traumas a Pedro, no le importaron los traumas de Pedro, no importó que se había rajado Pedro, no importó que nos fuimos de la iglesia, no importó que estuvimos mal, no importó que viniendo a la iglesia servíamos con mal carácter, no importó. No importó. Lo que importa ahora es lo que yo voy a hacer con vos. Quiero que cuides mis ovejas. Y Jesús le amplía la visión y de pescador de hombres ahora le pone a cuidar a su gente. Cuando uno ve toda la historia del libro de los Hechos y las cartas de Pedro después, es lo que le pasa. Días después, 30 días después, predica un mensaje, miles de personas se acercan a Cristo. Y después él pastorea gente, y pastorea discípulos, y pastorea apóstoles, y acompaña, y está, y cumple. El que había negado, el que se había alejado, el que se fue a la barca, el que buscó refugio seguro en otro lado, descubrió que solo en Cristo había restauración total. Y esa es la verdad que nos pasa a vos y a mí. Queremos escapar del plan de Dios. Pero el Señor nos va a cortar el camino siempre. Y aunque sea en la orilla va a aparecer. Y un día nos va a decir, che, no pescaste nada, ¿no? Che, no te sirvió esconderte en la comida, ¿no? Che, no te sirvió esconderte en el ministerio. Che, no te sirvió esconderte en la música, ¿no? No te sirvió la linda familia que hiciste y los hijos y los nietos que tenés. Y no te sirvió, ¿no? No te sirvió, ¿no? No te sirvieron las 7 horas en la cocina ni las 4 en el galpón. No te sirvieron, ¿no? No te sirvieron. Ok, vení, vamos a comer juntos. Vamos a comer juntos. Vamos a entrar en un proceso porque tengo un plan para vos. Y aparte del que tenía, ahora que estás con la panza llena y el corazón contento, quiero decirte, este plan aún es mayor en tu vida. Hermanos, no permitamos que los fracasos que cometemos todos, que los pecados que cometimos y que cometemos todos, arruinen el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Corramos a Él y seamos sanados por el Espíritu Santo. Cada uno lo aplicará en su ámbito en esta mañana. Yo sé que Dios habló este día y que tiene mucho para decirnos y que es una palabra para que vos puedas retransmitir a otras personas, a otros hermanos y que la puedas volver a reescuchar y que puedas volver a meditar y que el Espíritu te vuelva a hablar hoy, mañana y pasado acerca de esta semilla que el Señor plantó hoy en tu corazón. No importa lo que hiciste, no importa lo que hice,
No importa dónde estoy, lo importante es volver a Cristo. No importa el nombre que tengo, Cristo es lo importante. ¿Quieres orar conmigo? Señor, te amamos y te bendecimos de todo corazón. Y te damos gracias por las múltiples oportunidades que nos has dado. Señor, ¿cuántos hijos pródigos que estamos acá? ¿Cuántos hombres y mujeres que volvimos a vos? ¿Cuántos tal vez no nos fuimos nunca de acá, pero estuvimos muy lejos? Gracias porque en tu amor nos atraes a vos, sos paciente y siempre nos esperas. Y viene a mi mente, Señor, la parábola del hijo pródigo con el padre preparando una fiesta y comida, y veo acá a Jesús sencillamente con la comida preparando a Pedro para un nuevo tiempo. Y Señor, a muchos de nosotros nos querrás llevar a un nuevo tiempo, pero querrás que pasemos primero por un proceso de restauración y de restitución, el cual pasaremos con gusto, o sin gusto, pero pasaremos por ahí. Y eso será lo mejor para nosotros, porque a los únicos que les cambia eso es a nosotros. Señor, te damos gracias. Señor, yo me planto en el nombre de Jesús en contra de todo plan del enemigo para robar esta palabra del corazón de todos aquellos que la escuchamos. Ordeno a Satanás y a sus demonios que dejen crecer esta palabra en los corazones y que esta palabra en breve rinda fruto abundante en cada una de nuestras vidas para restauración y restitución. Señor, te bendecimos y te honramos y te agradecemos. Amén.